En México, desde la propia Presidencia de la República, se ha descalificado a los miembros de los órganos electorales tildándonos de ser antidemocráticos. Desde el partido en el gobierno, frases como que hay que exterminar a la autoridad electoral preocupan. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles para Pregoneros 4T. El día de hoy, 2 de noviembre del año 2021, vamos con información, pregoneros, porque así se presentó Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Se hace la víctima y expone ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE ante autoridades electorales internacionales. Así se presentó Lorenzo Córdoba, véanlo nada más, en esta reunión expone los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lo tenía muy guardado Lorenzo Córdoba y así salió en esta reunión con líderes, con autoridades electorales internacionales. Véanlo nada más, Córdoba reveló ante representantes de 24 países latinoamericanos los ataques de los que fue objeto el instituto en las elecciones del pasado 6 de junio. Ahí lo tienen. Señaló que en el caso de México las agresiones salieron desde presidencia. En México, desde la propia presidencia de la República, se ha descalificado a los miembros de los órganos electorales, tildándonos de ser antidemocráticos o desde el partido en el gobierno. Ahí lo tienen. Véanlo nada más, así salió Lorenzo Córdoba en esta reunión de la Uniore, así con representantes de Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador y Brasil, entre otros. Véanlo nada más, aquí estuvo en esta reunión de trabajo pues Lorenzo Córdoba. Véanlo nada más, aquí las imágenes. Aquí lo tenemos, pregoneros, así se presentó y dio esta conferencia Lorenzo Córdoba. Ahí lo tiene nada más. Aquí está Lorenzo Córdoba que salió en esta conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Vamos a escucharlo porque así salió a llorar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lógica y con una serie de reglas que nos pueden colocar en una delicada situación que es la frontera de la libertad de expresión y frente a la censura, sino a tratar de contrarrestar la desinformación que cunde en redes, pero no solo, estas narrativas como por ejemplo la del fraude, que buscan solamente en muchas ocasiones autojustificar narrativas en caso de ser necesarias a partir de derrotas electorales, construyendo, digámoslo así, en el imaginario colectivo que las cosas no están funcionando en el sistema electoral y no necesariamente apostar a bajar el switch, que no es una solución particularmente democrática, para decirlo de alguna manera. Creo en este sentido que la discusión aquí no está cerrada, pero que requiere de las autoridades electorales una actitud proactiva a la que me referiré en algún momento en la línea de lo que ya se ha dicho en la inauguración de esta conferencia. El cuarto dilema, el cuarto desafío, particularmente preocupante, no por lo novedoso, no porque sea novedoso, quiero decir, sino más bien por de dónde proviene este tipo de discursos y la estridencia que están teniendo, es el que tiene que ver con el ataque a los organismos electorales. Ataques que van directamente enfocados, como ya se mencionaba, a tratar de minar la autonomía, de debilitarlos o en todo caso de construir narrativas que puedan ser utilizadas por los actores políticos a partir de los resultados electorales. Y aquí lo digo con mucha preocupación y lo digo también como una autoridad que en primera persona ha vivido este fenómeno. Y me refiero justamente a las descalificaciones que cada vez más están cobrando carta de naturalización en el discurso político, particularmente, aunque no solo, durante los procesos electorales, y que va encaminado a crear o a construir una desconfianza en torno al trabajo de las propias autoridades electorales. No son pocos, lamentablemente, los ejemplos que en los últimos 2 años hemos presenciado a lo largo y ancho del continente. Los grados de intensidad con la que esta descalificación se han presentado pueden variar,
pero los patrones son muy similares. En el caso mexicano, tuvimos una descalificación intensísima en los últimos tiempos y particularmente durante el último proceso electoral, en donde incluso la acusación de un fraude no estuvo ajena de este tipo de narrativas. La descalificación, insisto, no es un fenómeno nuevo al que nos enfrentamos las autoridades electorales. Incluso la construcción misma de nuestras democracias, en los procesos de transición que nos ocuparon en los años 80 y en los años 90, no estuvieron ajenos de estas descalificaciones al trabajo de las propias autoridades electorales. Ustedes lo saben muy bien. Construir confianza significa remar contracorriente y un proceso en el que la misma se mide en micras, en una lógica trabajosa, gradual y paulatina. Y la desconfianza ocurre de golpe. Los retrocesos se miden en kilómetros. Pero esta no es una historia nueva, eso ya lo sabemos, con eso lidiamos. E incluso con las, insisto, descalificaciones o acusaciones de parcialidad. Lo nuevo en estos tiempos es de dónde provienen. La memoria tal vez me falla, y aquí hay muchos siglos de memoria acumulada si hacemos la suma, pero no recuerdo que estas descalificaciones provenieran de los gobiernos o los dos circuitos gobernantes, y mucho menos con la intensidad y la estridencia discursiva que está ocurriendo en tiempos recientes. En México, desde la propia Presidencia de la República, se ha descalificado a los miembros de los órganos electorales tildándonos de ser antidemocráticos. Desde el partido en el gobierno, frases como que hay que exterminar a la autoridad electoral preocupan. Pero el fenómeno no es nuevo. En Brasil, con mucha preocupación, he venido siguiendo las descalificaciones que a una de las instituciones más robustas, con mayor empaque y con mayor credibilidad social en ese país, el Tribunal Superior Electoral, ha venido sufriendo los embates de descalificación y desde ahora la construcción de un fraude en donde nadie lo veía. Creo que Brasil es un país en donde como pocos se ha logrado dar un paso construyendo credibilidad pública en torno a los mecanismos tecnológicos. La urna electrónica brasileña en los últimos 20 años nunca había sido un problema y había permitido la recreación pacífica del poder en las elecciones. Hoy está siendo objeto de un ataque infundado pero poderoso en términos narrativos, desde el propio poder político. ¿Qué decir de los ataques que varios titulares de órganos electorales que llegaron incluso no solo a amenazas verbales, sino a agresiones físicas han venido padeciendo, como Piero Corvetto, nuestro querido titular de la Organización Nacional de Procesos Electorales, de la OMPE en Perú, o bien la descalificación en un contexto de crisis política muy grave, pero que las autoridades electorales adolecieron en Bolivia. Pero esto no es nuevo ni es exclusivamente latinoamericano. Este es un fenómeno propio de la demagogia antidemocrática y de la narrativa contraria a la estabilidad, digámoslo así, política de nuestras naciones y sobre todo contraria a la, digámoslo así, a la natural e inevitable lealtad a las reglas del juego democrático que de parte de los actores políticos es indispensable. Las narrativas del fraude no son propias de los países latinoamericanos. Y no estoy hablando de los tiempos en donde no solamente eran justificadas, sino eran las banderas inevitables de los procesos de democratización. Estoy hablando de las narrativas del fraude cuando la democracia es ya una realidad cotidiana en nuestras, al menos en su dimensión electoral, en nuestras sociedades. También los norteamericanos adolecieron este hecho. La narrativa del fraude, ustedes recordarán, el año pasado comenzó en plenas elecciones presidenciales desde el poder político, mucho antes de que la elección se llevara a cabo. Y creo que la trama está claramente desenmascarada en nuestro vecino país del norte, la democracia más añeja del mundo junto con la británica. Se habla del fraude, se instala en el discurso público la mentira del fraude, el fraude del fraude, para que el día después de las elecciones
si es necesario, se digan, ya vieron, se lo dije, hubo un fraude. Y lo grave no es tanto el hecho de que esto quede en una mera narrativa. Lo grave es que detrás de las narrativas muchas veces hay una acción social que no necesariamente está comprometida con la democracia. El asalto al Capitolio a principios de este año es un ejemplo claro de lo que este tipo de descalificaciones, de narrativas, de falta de lealtad democrática puede traer como consecuencias institucionales. Pues es lo único que le faltaba a Lorenzo Córdoba, salir a quejarse ahora ante otras autoridades electorales a nivel internacional. Ahí lo tienen, las agresiones salieron del Ejecutivo Federal. Lorenzo Córdoba acusó a AMLO en el extranjero. En modo víctima, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ahí lo tienen. Y lo que comentan los ciudadanos, el INE debe desaparecer, no da certeza, no respeta el voto, no es imparcial, está al servicio del PRIAN, no es independiente, es onerosa, no da resultados creíbles y usurpan funciones propias de los legisladores. Todos los consejeros deben ser investigados por la UIF y juzgados, comenta Toño Chávez. No, Lencho, no salieron del Ejecutivo, sino de cada uno de nosotros, el pueblo, que mira cómo te arrastras cual víbora. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así los ciudadanos pues se le van encima ahora a Lorenzo Córdoba, tras salir ahora a culpar, tras hacerse la víctima en esta reunión internacional pues de varias autoridades electorales. Ahí lo tienen, le llama agresión al dejar al descubierto toda la corrupción en que está metido ese cínico de Lorenzo Córdoba. Fuera Córdoba, corrupto y racista. Eres un chillón, le dicen también. Lencho cree que en el extranjero se van a tragar el cuento de que el INE es un ente imparcial. En el extranjero saben muy bien que la verdadera democracia la está construyendo la sociedad y no un organismo que ha servido para justificar fraudes y quitar candidatos incómodos a la derecha. Ahí lo tienen. ¿Qué esperamos para cambiar a este personaje que solo pone obstáculos a la democracia? Y también se quejaría del sueldo que está percibiendo, le comentan los ciudadanos. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así lo llaman ridículo, pues haciéndose la víctima también. Ya siente pasos Lorenzo Córdoba, fuera el INE, mapachas y ratas electorales como Lorenzo Ishiro Murayama. No tiene vergüenza este tipo, le comentan los ciudadanos. Pues así salió Lorenzo Córdoba. Las agresiones salieron del Ejecutivo Federal. Increíble el nivel de cinismo del consejero presidente del INE. Así salió a quejarse de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador. No recuerdo que estas descalificaciones provinieran de los gobiernos o de los circuitos gobernantes, y mucho menos con la intensidad y la estridencia discursiva que está ocurriendo en tiempos recientes. Así lo calificó Lorenzo Córdoba en esta reunión. Pues vean nada más, esta reunión con varias autoridades electorales. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así salió Lorenzo Córdoba una vez más a hacerse la víctima. Nunca habrá, pues, en este caso, un reconocimiento del papel que están llevando a cabo. Para Lorenzo Córdoba, el INE, pues, hace todo a la perfección. Y habló de fraude, y pues es realmente un cinismo total. Por eso se le van encima a los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa con esta revocación de mandato. Ya inició la recolección de las firmas. El tribunal reviró al propio Lorenzo Córdoba y al INE de que los ciudadanos participen de esta manera. Y pues vean nada más qué pasó. Pues fue Lorenzo Córdoba a esta reunión internacional a quejarse del presidente. Y bueno, mis estimados pregoneros, esta es la información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando una excelente noche. Chau, chau.